Vlad el Empalador, el príncipe de la oscuridad, la sanguinaria historia detrás del mito de Drácula. Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo, donde exploraremos la vida y el legado de una de las figuras más enigmáticas y temidas de la historia, Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, el príncipe de la oscuridad. Acompáñenme a descubrir la sanguinaria historia detrás del mito que inspiró al legendario vampiro de la literatura y el cine. En el corazón de la Europa medieval, una época de turbulencia política y conflictos entre potencias emergentes, surge la figura de Vlad III. Su vida está envuelta en hechos históricos y leyendas que han influido profundamente en la cultura popular y en cómo percibimos aquel periodo oscuro y misterioso. Contexto histórico. El siglo XV fue un periodo de grandes cambios en Europa del Este. El Imperio Otomano expandía sus fronteras, amenazando los principados cristianos de Valaquia, Moldavia y Transilvania. Estas regiones, ubicadas en lo que hoy es Rumanía, se convirtieron en campos de batalla constantes entre otomanos, húngaros y nobles locales que luchaban por el poder y la influencia. Origen y linaje. Vlad III nació en noviembre o diciembre de 1431 en la ciudad de Silloara, Transilvania. Era el segundo hijo de Vlad II Dracul y su esposa, la princesa Knežna de Moldavia. El nombre Dracul proviene del latín Draco, que significa dragón. Vlad II recibió este apodo tras ser investido en la Orden del Dragón, una sociedad de caballeros fundada para proteger el cristianismo en Europa del Este y defenderse de la amenaza otomana. Infancia y cautiverio otomano. En 1442, Vlad II Dracul fue convocado a una reunión diplomática con el sultán otomano Murad II. Como garantía de su lealtad, el sultán exigió que Vlad entregara a sus dos hijos menores, Vlad III y Radu, como rehenes. Los jóvenes príncipes fueron trasladados a Edirne, la capital otomana, donde permanecieron cautivos durante varios años. Durante su estancia, Vlad recibió educación en artes militares, ciencia, filosofía y lenguas, incluyendo el turco y el persa. Aunque fue tratado con cierto respeto debido a su estatus noble, también enfrentó duras condiciones y posiblemente fue sometido a castigos físicos y psicológicos. Esta experiencia forjó en él un profundo resentimiento hacia los otomanos y una comprensión íntima de sus tácticas militares. Primer reinado 1448. La muerte de Vlad II Dracul en 1447 y el asesinato de su hermano mayor Mircea a manos de los boyardos valacos y el voivoda húngaro Jan Hunyadi crearon un vacío de poder en Valaquia. Aprovechando el caos, Vlad III, con apoyo otomano, reclamó el trono en 1448. Sin embargo, su reinado inicial duró solo unos meses antes de ser depuesto por Vladislao II, un candidato respaldado por los húngaros. Exilio y alianzas. Durante los años siguientes, Vlad vagó por Europa del Este buscando aliados para recuperar su trono. Pasó tiempo en Moldavia bajo la protección de su tío Bogdan II, pero tras el asesinato de este en 1451, se vio obligado a huir nuevamente. Finalmente, encontró apoyo en Transilvania bajo la protección de Jan Hunyadi, quien, reconociendo la amenaza otomana, decidió respaldar a Vlad como un aliado potencial. Segundo reinado entre 1456 y 1462. En 1456, Vlad regresó a Valaquia y logró derrocar a Vladislao II, estableciéndose firmemente en el trono. Este periodo es el más significativo de su vida, durante el cual implementó una serie de políticas destinadas a consolidar su poder y proteger su principado. Reformas internas y lucha contra la nobleza. Vlad se enfrentó a una poderosa y frecuentemente rebelde nobleza boyarda. Para fortalecer el control central, redujo su poder mediante la confiscación de tierras y propiedades, reemplazándolos por hombres leales de clases inferiores o extranjeros. Organizó una administración más eficiente y buscó eliminar la corrupción y el crimen, imponiendo penas severas para mantener el orden. El método del empalamiento. El empalamiento se convirtió en el castigo predilecto de Vlad, utilizado tanto para criminales comunes como para enemigos políticos. Este método implicaba insertar una estaca de madera a través del cuerpo de la víctima, resultando en una muerte lenta y agonizante. Aunque brutal, Vlad veía en este castigo una forma efectiva de disuadir el crimen y la desobediencia. Política exterior y resistencia al Imperio Otomano. Rechazando el tributo anual al sultán, Vlad desafió abiertamente la autoridad otomana. En 1461, el sultán Mehmed II envió emisarios para negociar el pago atrasado. Según las crónicas, Vlad ordenó que los turbantes de los embajadores fueran clavados a sus cráneos,
alegando que era para que nunca tuvieran que quitárselos en su presencia, como señal de respeto. En respuesta, Mehmed II organizó una campaña militar masiva contra Valaquia en 1462. Vlad, sabiendo que no podía enfrentar al ejército otomano en batalla campal, empleó tácticas de guerra de guerrillas. Destruyó cosechas, envenenó pozos y utilizó incursiones nocturnas para hostigar al enemigo. La noche del ataque de 1462. Uno de los episodios más famosos fue el ataque nocturno al campamento otomano cerca de Trgovite. Vlad intentó capturar o matar al sultán en persona, infiltrándose en el campamento enemigo. Aunque no logró su objetivo principal, causó caos y desmoralización entre las tropas otomanas. El bosque de los empalados. Al acercarse a la capital valaca, los otomanos se encontraron con una visión aterradora: miles de cuerpos empalados de prisioneros turcos y supuestos traidores, formando un bosque macabro. Este espectáculo, destinado a sembrar el miedo, tuvo un impacto psicológico significativo en las tropas invasoras. Deposición y cautiverio. A pesar de su resistencia, Vlad enfrentaba dificultades internas. Los boyardos descontentos y las intrigas políticas llevaron a que su hermano menor, Rado el Hermoso, apoyado por los otomanos, fuera instalado como voivoda. Vlad buscó refugio en Transilvania, pero fue arrestado por orden del rey húngaro Mátyás Corvinus bajo acusaciones de traición y colaboración con los otomanos. Prisión y propaganda. Durante su cautiverio en Hungría, que duró aproximadamente desde 1462 hasta 1475, se difundieron numerosos panfletos y relatos que exageraban sus actos de crueldad. Estas historias, escritas en alemán y difundidas por comerciantes sajones de Transilvania, pintaban a Vlad como un tirano sanguinario y sádico. Estos textos contribuyeron a la construcción de su imagen negativa en Europa occidental. Liberación y tercer reinado de 1476. Con el resurgimiento de la amenaza otomana, Mátyás Corvinus liberó a Vlad y le otorgó tropas para recuperar Valaquia. Con el apoyo de Esteban el Grande de Moldavia y fuerzas húngaras, Vlad logró reinstaurarse brevemente en el trono en 1476. Sin embargo, su tercer reinado fue de corta duración. Muerte misteriosa. Las circunstancias exactas de la muerte de Vlad son objeto de debate. Se cree que murió en combate contra los otomanos a finales de 1476 o principios de 1477. Algunas versiones sugieren que fue asesinado por boyardos valacos o incluso por sus propios hombres. Su cabeza fue enviada al sultán Mehmed II como trofeo, mientras que su cuerpo fue enterrado, según la tradición, en el monasterio de Snagov. Sin embargo, excavaciones posteriores no han encontrado evidencia de su tumba, alimentando aún más los misterios que rodean su figura. Legado histórico. En Rumanía, Vlad es recordado como un gobernante justo y firme que luchó por la independencia y la integridad de su país. Se le atribuye la protección de Valaquia contra la expansión otomana y la implementación de leyes que promovieron la justicia y el orden. Vlad Drácula y la cultura popular. El apellido Draculea significa hijo del dragón, derivado del apodo de su padre. Sin embargo, en rumano moderno, Drac también significa diablo, lo que ha contribuido a las asociaciones negativas. Bram Stoker, escritor irlandés, se inspiró en la figura histórica de Vlad para su novela Drácula de 1897. Aunque Stoker tomó pocas referencias directas de Vlad, la asociación entre ambos consolidó a Vlad el Empalador como el arquetipo del vampiro en la cultura occidental. Análisis de su gobierno. La administración de Vlad fue efectiva en términos de fortalecer el Estado y reducir la anarquía. Implementó medidas económicas, como la apertura de rutas comerciales y la protección de comerciantes locales. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la represión y la violencia extrema. Relatos y leyendas. Muchas de las historias sobre Vlad provienen de fuentes sesgadas, como los panfletos sajones y las crónicas otomanas, que tenían motivos políticos para denigrarlo. Esto ha llevado a un retrato ambiguo de su personalidad, para algunos, un héroe nacional, para otros, un tirano despiadado. Interpretaciones modernas. Historiadores modernos han intentado separar el mito de la realidad, analizando documentos contemporáneos y contextos históricos. Se reconoce que, aunque Vlad cometió actos crueles, muchos de ellos fueron exagerados o fabricados por sus enemigos. Influencia en la identidad rumana. La figura de Vlad ha sido reivindicada en Rumanía como símbolo de resistencia y unidad nacional. Monumentos, museos y festivales celebran su legado,
y su imagen es utilizada en la promoción del turismo, especialmente en Transilvania. Conclusión. Vlad III el Empalador es una figura compleja cuya vida refleja las contradicciones y desafíos de su tiempo. Gobernó en una región y época donde la crueldad era común y la supervivencia requería medidas drásticas. Su legado es un mosaico de hechos históricos, propaganda y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Al estudiar su historia, se nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas históricas y cómo el mito y la realidad a menudo se entrelazan. Vlad Drácula no solo es un personaje histórico, sino también un espejo de la naturaleza humana y de las luchas de poder que han moldeado nuestra historia. Notas finales. La figura de Vlad el Empalador continúa siendo objeto de estudio y debate. Su vida es un recordatorio de los extremos a los que puede llegar el poder y de cómo las percepciones pueden ser moldeadas por relatos y propagandas. Su historia es esencial para comprender la dinámica política y social de la Europa del Este medieval y su impacto duradero en la cultura global. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Vlad el Empalador. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido histórico fascinante. Hasta la próxima.